Hola a todos y bienvenidos una semana más a este noticiario. Esta semana hemos tenido una pelea bastante interesante entre Nvidia y AMD por la RX 5600. Nvidia ha intentado contrarrestarla y AMD se ha sacado un as bajo la manga. Y además hemos tenido también alguna cosilla interesante en el mundo de los procesadores. Así que... ¡empezamos! Hoy vamos a empezar por el mundo de las tarjetas gráficas porque es donde más movimiento hemos tenido. Como ya sabéis, durante el CES, AMD anunció la RX 5600 XT, que con un precio de $279, precio similar al de la 1660 Ti, era capaz de superar esta gráfica muy ampliamente. Básicamente rinde como un 20% más que la 1660 Ti costando lo mismo. Como todos esperábamos, Nvidia ha movido ficha. Aunque, a diferencia de en ocasiones anteriores, esta vez la diferencia entre la 1660 Ti y la 5600 XT hacía que lanzar la 1660 Ti Super no fuese suficiente. Siguiendo la línea de las anteriores Super, esa gráfica sería como un 10% más rápida que la 1660 Ti, y la 5600 XT estamos hablando de que es un 20% y en algunos juegos incluso un 30% más rápida. Así que el movimiento de lanzar una Super en esta ocasión no era suficiente. ¿Qué es lo que va a hacer Nvidia para contrarrestar a la 5600 XT? Pues reducir el precio de la RTX 2060, una gráfica con la que ya damos un salto de calidad y nos metemos en una gráfica ya bastante potente y con soporte para Ray Tracing. La 2060 por lo tanto va a pasar de un precio recomendado de $349 a un precio recomendado de $299, una bajada de precio bastante importante y que la deja a un precio muy similar a la 5600 XT de AMD. Tan solo $20 más cara siendo una gráfica más potente. AMD sabía perfectamente que Nvidia haría algún movimiento para contrarrestar su lanzamiento, así que igual que hicieron cuando lanzaron la 5700 y la 5700 XT, se han guardado un as bajo la manga. En aquella ocasión fue reducir el precio. Las anunciaron a un precio y cuando Nvidia anunció las RTX Super para competir contra estas gráficas, AMD dijo, que al final el precio va a ser $50 más barato. Con la 5600 XT el precio no ha sido el as bajo la manga que se ha guardado AMD. En esta ocasión ha sido el propio rendimiento de la gráfica, ya que la 5600 XT en realidad es más potente de lo que AMD anunció en el CES. La gráfica se anunció con una frecuencia bus de 1560 MHz y con 6 GB de memoria GDDR6 a 12 GHz. Y fue con una gráfica con exactamente estas especificaciones con las que se hicieron las pruebas de rendimiento que AMD mostró. Pues bien, nada más anunciarse que Nvidia reduciría el precio de la 2060, AMD anunció que no, finalmente no. La 5600 XT va a venir a una frecuencia bus de 1750 MHz respecto a los 1560 anunciados, un aumento en la frecuencia del núcleo muy importante. Y los chips de memoria GDDR6 van a venir a 14 GHz en vez de a 12 GHz, un aumento en ancho de banda para las memorias también importante. Aunque esto también hace que el TDP de la gráfica aumente en 10 vatios, de 150 a 160 vatios. Esta 5600 XT dopada ha aparecido por 3D Mark siendo un 11% más rápida que el modelo original, aunque no es suficiente para alcanzar a la RTX 2060, ya que se queda alrededor de un 10% por debajo. Respecto a este movimiento de AMD de overclockear su gráfica, yo creo que es algo que tenían planificado desde el principio, porque si bien con aumentar la frecuencia del núcleo no habría habido ningún problema, simplemente una actualización de BIOS y listo, subes la frecuencia del núcleo, 1750 MHz no es ninguna locura para una gráfica Navi, yo mismo probé la 5700 XT y la pude overclockear por encima de los 2000 MHz, pero con el tema de las memorias no ocurre lo mismo. Pasar de 12 a 14 GHz es un salto bastante grande, y esto nos hace con un simple overclock. No puedes overclockear las memorias tanto y que siga siendo todo estable y todo funcione perfectamente. Los chips de la gráfica seguro que originalmente ya estaban planeados para ser 14 GHz y simplemente los downclockearon o simplemente utilizaron para el modelo que enseñaron unos chips diferentes. Pero las gráficas de producción estoy seguro que desde el principio estaban planeadas con estas especificaciones, porque los chips de memoria no es algo que puedas cambiar de un día para otro. No puedes decir a los fabricantes, oye, todas estas 5600 XT que ya habéis fabricado y que ya tenéis listas para vender, desmontarlas todas, quitarle los chips y meter estos chips nuevos. Así que yo creo que esto es un as bajo la manga que AMD tenía guardado. Sin embargo, no creo que sea un as bajo la manga lo suficientemente bueno, porque al final la gráfica sigue siendo inferior a la 2060, que es alrededor de un 10% más rápida, y estamos hablando de una diferencia de $20, 279 versus $299. Y por una diferencia tan pequeña, tan solo $20, yo no tendría ninguna duda sobre qué gráfica comprarme. La 2060 es más rápida, tiene hardware dedicado para Ray Tracing, tiene tecnologías más modernas, tipo Adaptive Shading, que es algo que parece que se empieza a dar un poco de bomba ahora,
Y en general es una gráfica mejor. Y si la diferencia son tan solo $20, pues me compro la 2060. Si me dijeses que la diferencia fuese más grande, que tienes que pagar 50, 60 euros más, entonces ya diría, ostras, pues por un 10% de rendimiento me compro la 5600 XT y me ahorro 50, 60 euros. Pero cuando solo estamos hablando de $20, pues no merece la pena ahorrarte esos $20 por una gráfica peor. Aunque, claro, también habrá que ver a qué precios acaban llegando las gráficas a las tiendas, habrá que ver a qué precio llegan los modelos de la 5600 XT y habrá que ver hasta qué punto bajan las 2060. Porque por mucho que Nvidia diga ahora el precio son $299, las ensambladoras van a vender la gráfica al precio que les haga las narices. Y es muy probable que ni las tiendas ni las ensambladoras estén por la labor de bajar demasiado el precio. Así que igual se acaba quedando a 2060 por 320 euros, algo así, y si la 5600 XT sale algún modelo por 280 euros, 270, pues entonces sí que te piensas en comprarte la 5600 XT, aunque también puede ocurrir lo inverso, que como es una gráfica nueva, las ensambladoras y las tiendas se motiven, acaben sacándola al mismo precio que la 2060 y al final no merezca la pena. Ya lo veremos cuando salga al mercado en las próximas semanas. Esta semana también se han dejado ver por la entidad de certificación CEE las gráficas RX 5950 XT, RX 5950, RX 5900 XT y RX 5800 XT, lo cual ha encendido todas las alarmas de ojo que AMD ya está preparando el lanzamiento de sus gráficas tope de gama, pero finalmente se ha acabado desmintiendo y se ha visto que esas entradas las ha puesto una compañía que ni siquiera trabaja con AMD y que son simplemente placeholders. Las ha puesto ahí por si en el futuro salen las gráficas, pues ya tenerlas puestas. Pero nada tiene que ver con AMD esto y es simplemente una compañía que le ha dado por registrar estos nombres de forma provisional para en el futuro no tener que hacerlo. Para calmar un poco las aguas con este tema, Lisa Su, CEO de AMD, ha respondido en una entrevista a una pregunta sobre las gráficas Big Navi, es decir, las gráficas Navi de gama alta. Y en esa entrevista ha dicho que las veremos durante este año. Así que, bueno, nos confirma que saldrán durante este año, algo que casi estábamos seguros, pero seguimos sin saber prácticamente nada sobre estas gráficas. Según rumores más o menos aceptados por todo el mundo y que yo creo que van a ser bastante acertados, las gráficas de gama alta Navi estarían basadas en la arquitectura RDNA 2, la sucesora de RDNA, la cual, aparte de una mejora en rendimiento, también nos traerá el hardware dedicado para Ray Tracing. Además, otras tecnologías menos vistosas que también han incorporado Nvidia e Intel en sus gráficas, como Adaptive Shading. Sería básicamente una modernización de la arquitectura y meterle todo lo nuevo que ha ido saliendo en los últimos años. Y RDNA 2 sería también la misma arquitectura que veamos en las nuevas consolas, en PlayStation 5 y Xbox Series X. Cuando llegarán al mercado, acabarán superando a la 2080 Ti, se quedarán a medio camino, es algo que todavía no sabemos. Yo personalmente creo que estas gráficas acabarán saliendo durante la segunda mitad de año, es decir, hacia septiembre, noviembre, más o menos por ahí. No creo que las veamos antes en el mercado. Y bueno, pasamos ahora a hablar de tarjetas gráficas Intel, porque esta semana se ha publicado la programación de la GDC, la Games Developer Conference, una conferencia enfocada a, como su nombre indica, el desarrollo de videojuegos, y es una conferencia donde Nvidia y AMD típicamente aprovechan para anunciar hardware, para anunciar nuevas arquitecturas o para hablar sobre sus arquitecturas más nuevas. Pues bien, este año Intel va a ir allí y ya han dicho que van a hablar sobre sus gráficas XE, sus futuras tarjetas gráficas dedicadas. Van a hablar de lo que es capaz de su arquitectura, van a hablar también sobre Ray Tracing, como ya sabéis es algo que Intel ya confirmó hace un tiempo que sus tarjetas gráficas tendrían. Y bueno, a ver si nos empiezan a contar ya algo interesante sobre sus tarjetas gráficas, porque de momento no hemos visto nada más que una tarjeta dedicada que han creado cogiendo la tarjeta gráfica integrada de uno de sus procesadores para portátiles y montándola en un PCB. Así que molaría que nos empiecen a dar algún detalle, nos empiecen a hablar un poco sobre qué potencia esperan que tengan sus gráficas, hasta dónde pueden llegar, si esperan lanzar alguna tarjeta gráfica dedicada durante este año, cosa que dudo. Seguramente las únicas tarjetas gráficas Intel XE que veamos durante este año sea esa tarjeta gráfica integrada que se ha visto en el procesador Tiger Lake para portátiles. Yo creo que a las gráficas dedicadas todavía les queda un tiempo de desarrollo, y de hecho ni siquiera estoy seguro de que Intel pueda fabricar estas gráficas a día de hoy, porque como ya sabéis están basadas en el proceso de fabricación a 10 nanómetros, proceso de fabricación que a día de hoy solo da para chip para portátiles pequeñitos y bajo consumo, a día de hoy no da para hacer una tarjeta gráfica gigante con un TDP de 200 vatios, así que no creo que puedan fabricar ninguna tarjeta gráfica más potente de la que han enseñado, que es básicamente una integrada, pero bueno, estaría bien que nos empiecen a dar algunos detalles. Y bueno, nos vamos de vuelta al mundo de los procesadores. Esta semana en el mundo de los procesadores básicamente hemos conocido detalles que nos anunciaron durante el CES. Ha sido como un poco la continuación del CES. Vamos a empezar por AMD. Esta semana AMD ha anunciado que los procesadores Ryzen 4000 para portátiles que anunciaron durante el CES no incluyen soporte para PCI Express 4.0.
Según ellos, los portátiles no lo necesitan, cosa que probablemente sea verdad, pero la razón real para que estos procesadores no lleven PCI Express 4.0 seguramente esté en temperaturas y consumo. Los controladores PCI Express 4.0, como ya hemos visto en sobremesa con las placas base X570 que necesitan un ventilador en el chipset, consumen más y se calientan por lo tanto más que los controladores PCI Express 3.0, los cuales ya están bastante pulidos. Y evidentemente en un portátil lo último que quieres es tener un controlador que se caliente y consuma un montón. Te va a reducir la vida útil del portátil, vas a tener un chip ahí que se está calentando y va a necesitar también refrigeración para él. Al final es un lío para ganar muy poquito. Porque como dice AMD, el PCI Express 4.0 en portátiles a día de hoy no tiene demasiada utilidad. La única utilidad que tendría sería poder montar SSDs NVMe PCI Express 4.0. SSDs que son muy rápidos, pero como ya hemos visto en PC también se calientan un montón, así que no es lo ideal para meter en un portátil. Porque sin ninguna refrigeración y atrapados entre la placa base y la carcasa del portátil se van a prender fuego. Así que la opción lógica era meter solo PCI Express 3.0 en los procesadores para portátiles. Y en el futuro, cuando los controladores PCI Express 4.0 estén más pulidos y ya no consuman y se calienten tanto, pues ya se meterá PCI Express 4.0. Mientras tanto, el Ryzen 7 4800U se ha dejado ver por 3D Mark. Recordemos que el Ryzen 7 4800U es esa APU que con un TDP de tan solo 15 vatios es capaz de montar 8 núcleos, 16 hilos y una gráfica integrada Vega 8 con 512 Stream Processors. Como se esperaba, supera ampliamente a su competidor, el i7 10065G7, el procesador de Intel con un TDP de 15 vatios más potente, el cual cuenta con tan solo 4 núcleos, 8 hilos. En cuanto a gráfica integrada, la del Ryzen 7 4800U es un 10% más rápida que los gráficos integrados del i7 10065G7, mientras que en procesador es un 30% más rápido, cosa que se hace incluso poco porque estamos hablando de que tiene el doble de núcleos, así que esto parece indicar que los núcleos en el Ryzen 7 4800U trabajan a frecuencias muy bajas. De todas formas, ¿cuál es el ganador? Está claro, el Ryzen 7 4800U pasa por encima del i7 10065G7. AMD también ha anunciado esta semana el lanzamiento de dos procesadores para la gama baja, el Athlon Gold 3150U y el Athlon Silver 3050U, el primero de 2 núcleos 4 hilos y el segundo de 2 núcleos 2 hilos. En cuanto a la gráfica integrada, llevan una gráfica Vega 2 super básica, 192 Stream Processors en el primero, 128 en el segundo. El TDP de estos chips es de 15 vatios. Son unos procesadores super mega básicos, 2 núcleos con la integrada más pequeña que AMD fabrica, además están basados en Zen 1 a 14 nanómetros, es decir, la primera generación de Ryzen, y vienen a competir contra los Pentium de Intel. Su utilidad es básicamente que se monten en esos portátiles y tablet ultra baratas que se venden en AliExpress. Aunque yo creo que realmente AMD ha lanzado esto ya para decir, mira, superamos a Intel en absolutamente todas las gamas. Lo único que nos quedaban eran esos Pentium que estaban por ahí perdidos, que a nadie le importaban, pues mira, vamos a lanzar estos Athlon para superar también a esos y que no haya un solo procesador Intel al que no ganemos. De hecho, le pegan una buena paliza a los Pentium Gold, siendo el Athlon Gold 3150U un 50% más rápido en cuanto a procesador y casi el doble de rápido respecto a tarjeta gráfica. Así que como veis son muchísimo más rápidos que los Pentium de Intel. Aunque estos Pentium a día de hoy no sé ni siquiera si se siguen fabricando, porque con los problemas de fabricación que está teniendo Intel, estos son uno de los primeros procesadores que dejaron de fabricar. Y bueno, esta semana también ha hecho bastante ruido la noticia de que el modder de Ruether, o como se pronuncia el nombre estos alemanes se ponen unos nick que luego es imposible de pronunciar. Pues bueno, este modder ha creado un disipador pasivo para el chipset de las placas base X570 y asegura que este disipador pasivo, sin tener un ventilador que esté ahí haciendo ruido, es capaz de incluso tener mejores temperaturas que los disipadores activos que traen las placas base X570. Y quería comentar esta noticia porque hace un tiempo estuve en un evento de MSI donde estaba el responsable de las placas base MSI. Y por supuesto una de las preguntas que se le hizo fue respecto al disipador del chipset. Se le dijo, oye, ¿y no podéis hacer un disipador pasivo, poner algo más grande, hacer de alguna manera que no tengáis que poner un ventilador? Y de hecho se preguntó por una placa base que había sacado Gigabyte, la X570 tope de gama que lanzó Gigabyte, que no tenía ventilador en el disipador del chipset, sino que tenía un disipador pasivo. Y la respuesta que dio este ingeniero es que sí, el chipset X570 se podría en el 99% de las situaciones refrigerar de forma pasiva y se tendrían buenas temperaturas. El problema es que luego llega alguien que te monta la placa base en una caja de estas que está cerrada, que tiene el frontal cerrado, que el aire ni entra ni sale, le monta dos 2080 Ti tirándole aire caliente, eso se convierte en un horno y claro, entonces el disipador pasivo ya no es suficiente, el chipset se sobrecalienta, empieza a dar problemas o incluso la placa base se estropea.
Y sí, aunque sea la situación más extrema, al final la placa base tiene que hacerse para soportar cualquier situación y que no llegue alguien que monte un PC con unas determinadas características y la placa base se le queme. Estos chipsets pasivos, como el que ha creado este modder, seguro que pueden funcionar perfectamente en la mayoría de situaciones. En una caja con buena airflow, seguro que tienen buenas temperaturas, incluso mejores que algunos disipadores activos. El problema con los disipadores pasivos al final es el de siempre, que necesitan flujo de aire, que el aire esté pasando a través de ellos. Y si montas uno de estos disipadores para hacer pruebas en una bench table, es decir, lo pones ahí al aire libre, o lo montas en una caja donde tengas un ventilador justo delante en el frontal echando aire frío, pues seguramente funcione súper bien y funcione perfectamente. El problema es que si alguien llega y monta este disipador con dos 2080 Ti echándole aire caliente directamente encima, pues seguramente sea insuficiente y empieza a dar problemas. Y por eso todos los fabricantes han decidido montar ventiladores en sus placas base X570 para asegurarse de que el chipset no se va a sobrecalentar en ninguna circunstancia. Aunque lo montes en una caja con cero flujo de aire, siempre tendrás ese ventilador moviendo aire para refrigerar el chipset. Respecto a los procesadores AMD, esta semana también se ha publicado la noticia de que el chipset X670, es decir, el chipset para los Ryzen 4000 de sobremesa, no empezaría su producción hasta muy finales de este año, indicando que los Ryzen 4000 de sobremesa probablemente llegasen a principios de 2021 y no durante este año. Sin embargo, la fuente de esta noticia es la web VCCF-Tech, una web conocida por hacer clickbaits, así que por ahora no tengamos demasiado en cuenta esta noticia. Os la cuento por si la habéis visto por algún otro sitio, que sepáis que muy probablemente sea una noticia falsa que se la ha inventado VCCF-Tech como se inventan un montón de noticias. Pasamos ahora a Intel. Intel este año con su plataforma de alto rendimiento, la plataforma X299, ha hecho básicamente el ridículo, porque sus procesadores, que se supone que son los tope de gama, los procesadores más potentes del mercado y tal, han acabado compitiendo con la gama doméstica de AMD, con el Ryzen 9 3900 y el Ryzen 9 3950X, y se han quedado a años luz de los que deberían ser los procesadores contra los que compiten, los Threadripper. Para intentar salvar un poco los muebles, parece que Intel está preparando el i9 10990XE, que sería un procesador de 22 núcleos y 44 hilos para la plataforma X299. Una screenshot de CPU-Z filtrada parece indicar que este procesador tendrá una frecuencia base de 4 GHz, mientras que cuando solo un núcleo tenga carga podrá subir hasta los 5 GHz. El TDP de este procesador, según esta captura, sería monstruoso de 380 vatios. Con todo esto, su objetivo sería tratar de competir contra el Threadripper de gama más baja, el Threadripper 3960X, con un TDP de 280 vatios y 24 núcleos. El procesador también se ha dejado ver por Cinebench R20 alcanzando los 14.000 puntos, puntuación similar a las que obtiene el Threadripper 3960X, así que a base de tener un TDP 100 vatios superior y venir con las frecuencias más apretadas posibles, parece ser que sí es capaz de competir con el Threadripper menos potente de la gama, y permitir a Intel competir al menos con uno de los Threadripper. Para competir con los modelos de 32, 48 y 64 núcleos no tienen absolutamente nada, ni su arquitectura y proceso de fabricación a día de hoy les permite lanzar nada que compitan con estos procesadores, pero al menos tratarán de salvar los muebles compitiendo con el 3960X. Y bueno, ¿qué hay de los problemas de fabricación de Intel que no son capaces de fabricar tantos procesadores como de banda existe? Según Intel, estos problemas deberían haber terminado a finales de 2019, pero ya han avisado a sus partners de que finalmente estos problemas se extenderán durante todo 2020. Lo cual es perfectamente normal y estos problemas no se acabarán resolviendo hasta que su proceso de fabricación a 10 nanómetros funcione y hayan hecho la migración completa a los 10 nanómetros. Al final están fabricando chips gigantes a 14 nanómetros, lo que hace que puedan fabricar muy poquitos y por eso estén teniendo problemas de producción. Y además tampoco pueden empezar a abrir como locos más líneas de producción a 14 nanómetros porque dentro de no mucho deberían empezar a hacer la transición a nuevos procesos de fabricación, así que no vas a empezar a abrir líneas a lo loco para en unos meses cerrarlas otra vez. Por lo que los problemas de producción en Intel van a ser constantes durante este año y van a seguir existiendo hasta que consigan un nuevo proceso de fabricación, ya sean los 10 nanómetros o saltar directamente a los 7 nanómetros y hagan la migración completa a ese proceso de fabricación para que sus chips pasen a ocupar menos espacio y puedan producir más. Hace un tiempo dediqué un vídeo completo a este tema, el vídeo se titulaba ¿Por qué AMD está ganando a Intel? Así que si queréis profundizar sobre este tema y no habéis visto aún ese vídeo podéis verlo. Y claro, estos problemas dan a AMD la oportunidad perfecta para aumentar su cuota de mercado, sobre todo en el mundo de los portátiles, donde hasta ahora no habían conseguido entrar, pero los fabricantes, viendo que Intel no puede producir todos los chips que a ellos les gustarían, están empezando a mirar a AMD como la solución a esos problemas.
Así que parece que AMD tiene un buen año por delante y un año en el que pueden rascar bastante cuota de mercado a Intel. Se han juntado dos factores: AMD tiene la mejor arquitectura que existe a día de hoy, Zen 2, y al mismo tiempo Intel está teniendo problemas de producción. Es el momento perfecto para que AMD consiga rascar cuota de mercado. Y bueno, para terminar, un par de noticias interesantes. Las ventas en el último cuarto de 2019 de PCs aumentó un 4,8%. En estos datos solo se registran PCs preensamblados, es decir, los típicos PC del MediaMarkt, los típicos PC de Dell que se venden para empresas, este tipo de PCs. Es decir, aquí no se incluyen PCs gaming que generalmente se montan por piezas, ya sea porque la persona los compra por piezas y luego él los monta, o porque compra, por ejemplo, los PCs premontados de PC Componentes, que al final son PCs por piezas que los monta PC Componentes y luego los vende. Y es llamativa esta noticia porque el mercado de PC llevaba durante prácticamente una década bajando, así que parece que por fin ha tocado fondo y ya no podía bajar más, así que el último cuarto de 2019 subió un poquito. Y por otro lado tenemos a Google Stadia, que tras un lanzamiento lleno de problemas y decepciones durante 2020 tiene muchísimo que demostrar. Google ha anunciado que durante 2020 llegarán 120 juegos a Stadia, 10 de ellos exclusivos para la plataforma. Al mismo tiempo también están empezando a llegar a acuerdos con diferentes proveedores de internet, ofreciendo packs en los que Stadia está incluido con la conexión a internet. Así que 2020 va a ser un año donde Google se va a volcar con Stadia y van a intentar que esta plataforma tenga algún tipo de futuro. Veremos si acaban consiguiéndolo o no. De momento, bueno, a ver qué hay con esos 120 juegos nuevos, porque una de las cosas que le pasa a Stadia es que no tiene prácticamente ningún juego, tiene 4 juegos contados. Y un requisito fundamental para que la plataforma tenga éxito es que todos los AAA del año 2020 acaben llegando a Stadia. Si eso ocurre, pues bueno, igual tiene algún futuro. Si se empiezan a quedar juegos importantes por el camino, pues al final nadie se va a plantear jugar en Stadia. Y bueno, a ver qué hay de esos juegos exclusivos para Stadia, a ver si hay alguno que realmente aproveche lo que puede hacer el juego por streaming, lo que puede hacer ejecutar tu juego en un servidor con un montón de gráficas conectadas, o simplemente acaba siendo un par de indies que han aceptado hacer su juego exclusivo a cambio de que Google les haga publicidad. Y bueno, con esto terminamos el noticiario de esta semana. Ya sabéis, si queréis estar al tanto de las últimas novedades, suscribiros al canal y si ya lo estáis, activad las notificaciones. Hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!